Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de licencias online. Estamos retomando el día de hoy un tema que por inconvenientes internos y técnicos hubo que dejar la transmisión la semana pasada. La idea de hoy es retomar un poco la implementación directamente de un WordPress dentro de Azure, ¿ok? Ir resolviendo algunas dudas o algunas consultas que fueron llegando durante la semana con respecto a este tema. Entonces, el día de hoy no va a haber como presentación de PowerPoint ni slides. Vamos a ir directamente al portal de Azure, vamos a ir retomando, vamos a ir implementando de cero, voy a hacer la implementación de cero y voy a ir aclarando igual ciertos puntos en la medida que vaya instalando. Voy a dar unos 3 minutos adicionales para dar tiempo por si más personas se vayan sumando. Ahí poco a poco veo que van sumando la cantidad de asistentes. Por ende, voy a dar unos 3 minutos adicionales y comenzamos con la implementación. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes para los que se van sumando. Muchas gracias por asistir a esta continuación de el workshop que tuvimos la semana pasada. Me gustaría que me confirmaran por el chat si se escucha, si se ve mi pantalla, se ve todo bien, como para confirmar que todo está en orden. Para los que se están integrando ahora, el día de hoy vamos a hacer una continuación de un workshop que dejamos por temas internos y técnicos. La semana pasada tuvimos que dejarlo a mitad, bueno, a mitad casi finalizando, pero tuvimos que cortarlo, no pudimos finalizar la implementación, entonces quise proponer esta segunda sesión solamente para dedicarnos con la implementación de cero de un WordPress en Azure, ¿ok? A través de una máquina virtual, etcétera, para tener más tiempo de que podamos también interactuar más. Entonces, nada, como vimos la semana pasada, hablamos de una implementación de WordPress. WordPress viene siendo un CMS, un Content Management System. Es un sistema que corre sobre una arquitectura LAMP, que es Linux, Apache, MySQL o MariaDB y PHP. ¿Ok? Entonces, por ende, al final, esto es algo que yo puedo levantar
en una máquina virtual cualquiera, una máquina virtual Ubuntu desde cero, manualmente, ¿ok? Por ahí hay otras, hay plataformas ya que ofrecen esto como embebido, como viene siendo cPanel. cPanel es básicamente una especie de imagen, una especie de administración o de control de infraestructura que viene ya con ciertas funcionalidades desplegadas o, bien, o ciertos aplicativos, como lo es un administrador de DNS, como lo es un WordPress, etcétera. ¿Ok? Si bien este tipo de sistemas está muy bien, muchas empresas lo utilizan, lo empiezan lo van, realmente el valor de Azure, el valor de tener una implementación propia, se empieza a ver cuando nuestro sitio, cuando nuestra aplicación está escalando, ¿ok? Eso es por algo que me hicieron un comentario de que cuál era el valor de tenerlo en Azure, si en GoDaddy costaba 5 o 10 dólares al mes, al año, algo así. Entonces, realmente la respuesta es cuando uno alcanza los límites, bien, por lo general GoDaddy, HostGator, etcétera, tiene ofertas son de hardware compartido o hardware dedicado muy pequeño y tiende a tener ciertas inestabilidades. Entonces ya ahí es donde nosotros empezamos a pensar en hosters de clase mundial, como lo viene siendo Microsoft Azure, ¿ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un e-commerce y nuestro e-commerce tiene proyección a nivel mundial o tiene presencia a nivel global, de repente nosotros vamos a querer proporcionar cercanía a, querer proporcionar cercanía hacia los países en donde tenemos presencia y por eso la nube de Azure nos permite, eh, por así decirlo, distribuir toda la infraestructura en base a que pueda trabajar de manera cercana, ¿ok? Son de las cosas que les mencioné o que les mostré de la arquitectura anterior, etcétera, o incluso para soportar demandas, supongamos que tenemos un sitio web que apunta a un Cyber Day, a un Black Friday, etcétera, que son días en donde tenemos demanda que ni siquiera tenemos capacidad de predecir cuánto vamos a recibir y necesitamos la capacidad de poder escalar y soportar ese tráfico. Entonces, para ese tipo de cosas es que funcionan las arquitecturas distribuidas y sobre todo los cómputos de nube pública, porque se me hace muy fácil contratar un nuevo cómputo, lo pago por el tiempo que lo uso y cuando ya no lo necesito simplemente lo doy de baja o lo reduzco, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, partiendo con la implementación, estábamos viendo que la arquitectura base que íbamos a utilizar se iba a componer de una base de datos. Voy a empezar con la base de datos, que creo que es la que más se tarda en despegarse. Voy a crear un grupo de recursos primero, solo para ordenar todo lo que voy a utilizar. Lo voy a crear en este de Estados Unidos, puede ser. Acá voy a poner WordPress demo. ¿Ok? Listo. Ahora voy a crear mi base de datos. ¿Ok? Entonces, voy a crear un flexible server acá. WordPress demo. Eh, ok, SQL. En este caso yo tengo algo para, esto es como desarrollo o hobbies. ¿Ok? Fíjense que aquí puedo ver. Puedo levantar una máquina desde alrededor de 8,50 más o menos. Es como la instancia más pequeña. Yo después ahí lo puedo ir escalando, o sea, yo siempre empiezo pequeño y voy escalando. No quiero una alta disponibilidad en este momento, no quiero redundancia. Recuerden que todos estos son gadgets que si yo los subo, por lo general el precio tiende a subir. Son como funcionalidades de almacenamiento adicionales, etcétera. ¿Ok? Entonces yo voy a levantar esto y voy a utilizar una autenticación de MySQL. Voy a darle a admin. O qué tipo de conectividad quiero.
Bueno, en la sesión anterior lo mencioné. Recomiendo mucho utilizar conexiones privadas, porque las conexiones privadas nos van a dar a nosotros control, nos van a dar la capacidad de poder aislar por lo menos la base de datos para que solamente los recursos que estén dentro de la misma red virtual puedan acceder a ella, ¿ok? De hecho, en este caso acá, yo puedes utilizar mi propia, una red virtual que tenga creada. En este caso, como estoy levantando todo de cero, me pide que cree una nueva, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer. No, lo voy a hacer acá. ¿Ok? En seguridad lo voy a dejar tal cual. No quiero yo proporcionar ninguna llave de privacidad. Bien, entonces, mientras se va creando mi base de datos, ya realmente es una base de datos, no tiene nada por detrás o de relevante. Entonces va creando mi red virtual. En mi red virtual posiblemente, bueno, necesite levantar una nueva. A ver, ya tengo. Voy a levantar una nueva subnet por si acaso. Y voy a hacer una 10.0. Yo, no sé, 27. A ver, ¿cuál me creo? Vale, vamos a ver. Pues tengo mi address space de 24. Y este me está abarcando todo. Ya esto lo voy a bajar un 16. No, un 27. Vamos si me deja guardarlo. Listo. Tengo acá 5. Okay. Tengo mi red para la base de datos, tengo mi red para mis servidores. Ahora voy a proceder con la máquina virtual. ¿Ok? Entre la máquina virtual voy a escoger grupo de recursos donde va a estar, siempre es lo primero que me pregunta, el nombre que le voy a dar, ¿ok? El hostname, voy a darle WordPress, no quiero redundancia, ¿ok? Fíjense que cuando yo selecciono acá, por lo menos Availability Zone, me permite a mí desplegar 3 máquinas en 3 zonas distintas que se balancean para un tema de alta disponibilidad, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando yo selecciono 3 zonas, esto me levanta 3 instancias distintas. Por ende, el costo se triplica. Por eso no lo selecciono. En este caso, no lo necesito. ¿Ok? Voy a utilizar un Ubuntu 22. Voy a utilizar una máquina de 2 Virtual CPU con 4 GB de RAM. Desde que tengo esta, pudiese buscar máquinas, una más pequeña incluso, yo más que nada porque me interesa que responda un poco más rápido, pero por ahí tengo esta de 2 Virtual CPU con 1 de RAM que me cuesta $7 aproximadamente, esto sin el costo del disco, ¿ok? Pero bueno, yo utilizo esta, me cuesta 30, voy a utilizar un usuario y contraseña, ¿y
¿Qué puertos le quiero habilitar? Le quiero habilitar el HTTP y el HTTPS por temas de el certificado SSL y el servidor web, ¿ok? ¿Qué tipo de disco le voy a aplicar? Un estándar SSD, me parece más que suficiente para estos casos. ¿Ok? Me reconoce ya mi red virtual, me dice que no puedo utilizar esta, que puedo utilizar esta. Le doy una IP pública, ¿ok? Configuración, etcétera. Ya para lo demás, tema de management, tema de identidad, de seguridad, etcétera, no lo voy a aplicar, unos casos un poco más avanzados que esto. Entonces, yo voy a ir levantando la máquina virtual también. ¿Ok? Veamos cómo va la implementación acá en el grupo de recursos. Se va creando mi DNS privado para que resuelva el nombre de dominio de la base de datos. Está creando mi grupo de seguridad. Se va creando mi IP pública. Y en la medida que yo voy levantando más, ya ahí va apareciendo la máquina, la tarjeta de red, el disco. ¿Ok? Ya mi máquina está creada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Conectarme a la máquina. Me voy a conectar por medio de SSH. Y después lo primera vez que me conecto a la máquina, quiero guardar la huella, sí. Tengo la contraseña. Ahora bien, ¿de dónde saco yo todo el tema de información de una instalación? Realmente siempre lo googleo. Install WordPress, Ubuntu 22.04. Hay mucha cantidad de información. Me gusta utilizar DigitalOcean, que son fuentes como confiables. Otra nube, básicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a necesitar es, me dice que yo en los prerequisitos necesito tener instalado el Ubuntu, ya lo tengo, necesito instalar el Linux, el Apache, el MySQL, etcétera. Entonces, yo lo voy a empezar a utilizar, ¿ok? ¿Qué es lo primero que siempre recomiendan dentro de todo? Actualizar las librerías con su apt update. Y lo segundo va a ser instalar Apache. Entonces, ya instaló Apache. ¿Cómo sé yo que lo instaló? Básicamente iniciando o abriendo la IP pública dentro de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Yo voy a darle un dominio. Recuerden que al final un sitio web depende de un dominio. Entonces, yo tengo acá un dominio que es mío, que voy a utilizarlo. Lo tengo hospedado en Azure. ¿Qué significa hospedarlo en Azure? Es básicamente delegar a que todas las solicitudes de DNS apuntan hacia los servidores que están en Azure y es quien resuelve el dominio. ¿Ok? Lo mismo, cPanel es una alternativa, los mismos GoDaddy, HostGator, etcétera, ofrecen también soluciones de DNS, pero el tener DNS
fabricantes world class, por lo menos Azure viene siendo un servidor de dominio a nivel global, es decir, está distribuido en toda su red, por lo que las probabilidades de que se caiga pasan a ser casi nulas. Además es un servicio súper económico, $0,50 por dominio, más $0,4 por cada millón de solicitudes. Siempre que veo, de hecho es uno de los servicios como que más recomiendo de Azure para iniciar, etcétera, nunca pasan de $2, $3 al mes tener el dominio acá y es como lo tienes súper asegurado de que nunca va a fallar. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es darle a esto un dominio, una ruta. ¿Ok? Ahí se guardó. Con la cual, si yo ahora entro a wordpress.idea.xyz, ok, todavía no se termina de desplegar. Bueno, también tiene que ver con esto. Listo. WordPress.idea.xyz responde la imagen de mi servidor. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo sé yo que estoy en mi servidor, etcétera. Ahí lo vamos a revisar. Vamos siguiendo los pasos acá. ¿Ok? Ya instalé. Acá hay un paso que me voy a saltar, básicamente porque yo el firewall no lo manejo a nivel de Apache, sino que lo manejo a nivel de plataforma, a nivel de Azure. Por ende, inicialmente está desactivado. ¿Ok? Ahí dice, bueno, de qué forma yo puedo saber qué es mi servidor, etcétera. ¿Ok? Acá igual me piden instalar el MySQL Server, ¿ok? Que esto yo lo necesito cuando voy a correr el MySQL dentro de mi misma máquina virtual. Pero en mi caso, yo lo estoy instalando de manera separada. Fíjense que acá tengo ahora el MySQL, por lo cual yo no voy a necesitar instalar el MySQL en el servidor porque básicamente le voy a estar dando o le voy a estar quitando rendimiento que no necesito, sino que voy a instalar solamente el cliente, que el cliente de MySQL es que me va a permitir conectarme con, me va a permitir conectarme a mi base de datos, ¿ok? Lo que sí, bueno, acá me está pidiendo conectarme o me está pidiendo instalar Apache, perdón, el PHP, las librerías de PHP y la conexión de PHP con MySQL. También lo voy a ingresar ahora, lo voy a instalar. Sí, quiero continuar. Ok. Listo. A ver, se instaló PHP-B. Tengo la versión 8.2. Ahora voy a crear el tema de los virtual hosts, que esto me conviene a mí para cuando yo quiero desplegar distintos sitios web dentro de la misma máquina, ¿ok? Si quiero un entorno compartido, lo puedo hacer como para prestarle servicio a distintos clientes dentro de un mismo servidor o dentro de una misma máquina virtual. Voy a crear el bar, ideal WordPress XYZ, ¿ok? Me faltó este mismo, WordPress. Ah, lo hice al revés, pero bueno. Entonces, lo siguiente es que dentro de mis sitios, o sea, de los sitios configurados del Apache, voy a entrar a la configuración del Apache y voy a crear mi propia configuración, ¿ok? Entonces, yo creo acá. Y acá agrego xyz.com, ¿ok?
me da un ejemplo, yo pudiese buscarlo en cualquier sitio, lo voy a encontrar, de cómo va a ser la configuración de mi archivo, y ahí yo al mismo tiempo voy a darle, no tengo un alias porque no estoy usando el www, por cual voy a omitirlo, y acá apunto a qué ruta va a estar apuntando este servidor virtual o este web server. Y la hice al revés, así que era Ideala WordPress XYZ. Sí, quiero guardar, perfecto. Ok, y yo voy a habilitar mi línea. Fíjate que me lo reconoce, lo habilito, me dice que necesito recargar el Apache para que cargue. Yo, antes de descargarlo, voy a deshabilitar el default. El default viene siendo esta ruta, entonces yo la voy a deshabilitar para que cambie, ¿ok? Voy a ver que no haya ningún error en mi configuración. Tengo mi sintax ok. Eso quiere decir que el archivo que acabo de crear está bien escrito. Luego voy a recargar mi Apache, ¿ok? Aquí me dice que en teoría pudiese crear un archivo para que verificar que todo esté en orden, etcétera, pero igual si yo levanto y recargo, fíjense que me lleva al index, o sea, me dice que no tengo ningún archivo creado en la carpeta, que eso va a cambiar ahora que yo descargue el WordPress, que lo copie, etcétera. Ahí voy a empezar a configurar todo, ¿ok? Entonces, acá, yo voy a tener que conectarme al MySQL. Entonces, yo voy a buscar MySQL Client y yo ahora voy a conectarme a mi MySQL, ¿ok? Donde busco yo la ruta de mi MySQL, lo tengo acá, ¿ok? Tengo acá, voy a usar, pues, MySQL, user, esto era Azure o WordPress BD admin, host y password, ¿ok? Fíjense que aquí estoy conectado a este sitio, cosa de que si yo me intento conectar con el mismo comando, por ejemplo, si me intento conectar de afuera, no sé si me deja conectarme porque claro, no tengo el comando. Pero básicamente, si yo tratase de conectarme desde cualquier cliente hacia esta base de datos, me va a rechazar el acceso porque lo tengo privado. Solamente los equipos que estén dentro de la misma red pudiesen conectarse. Yo pudiese conectarme, yo no sé, a través de una VPN o cualquier otro medio, pero no es tan práctico. Prefiero conectarme a cada hora de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo primero, yo tengo que crear una base de datos de WordPress, ¿ok? En donde eh, le voy a dar también permisos a un usuario, que es de WordPress User, para que éste pueda darle un usuario, contraseña, ¿ok? Y lo siguiente es que le voy a dar a este usuario los permisos sobre la base de datos para que pueda escribir, para que pueda leer, etcétera. Entonces yo con esto básicamente estoy haciendo que
este es el usuario con el que se va a autenticar mi WordPress para poder manipular todo el sistema. ¿Ok? Voy a instalar las dependencias de PHP. Acá me dice que necesito el core, el GD, el mbstring, el PHP XML, etcétera. Y para que tome efecto, voy a estar reiniciando el servidor. ¿Ok? Ya me da un poco de todo el tema de lo que hice anteriormente. ¿Ok? Para el virtual host, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo en este caso voy a empezar con la descarga de mi WordPress. ¿Ok? Aquí. De WordPress de la ruta directa. Si yo abro esto en mi navegador, también me descarga un zip, básicamente. ¿Ok? Voy a descomprimirlo y voy a crear mi htaccess. ¿Ok? Entonces, algo directamente de WordPress. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a copiar el archivo de configuración de un ejemplo que tengo yo actualmente en la descarga por uno personalizado, que es donde yo voy a poder configurar todas mis conexiones a la base de datos, mi cuenta de almacenamiento, etcétera. ¿Ok? Voy a crear una carpeta para las actualizaciones. ¿Ok? Entonces, yo ahora voy a pasar, voy a copiar toda la información de la carpeta WordPress en la que estoy hacia mi sitio web. ¿Ok? Entonces, esto era, lo puse al revés, así que es ideal la WordPress. ¿Ok? Entonces, ahora necesito que el web server pueda ver mi WordPress, por lo cual yo voy a darle el own a mi grupo de www.data. ¿Ok? ¿Ok? Que hay unos pasos adicionales como para mayor tema de seguridad en particular. En este caso los voy a saltar en esta oportunidad. Pero si se fijan y yo recargo ahora, fíjense que ya hay otra visual. Dice que tengo error al establecer mi base de datos. Ahora, dentro de todo acá, en las arquitecturas que yo le mencioné anteriormente, estaba también una cuenta de almacenamiento, que yo utilizaba esa cuenta de almacenamiento como el manejo de archivos estáticos. Lo mismo, ¿qué me permite eso? De que primero, no va a ser un disco que se va a llenar nunca. Segundo, los IOPS también los voy a poder utilizar yo a demanda. En este caso voy a utilizar WordPress LOL Demo. Ok, quiero redundancia local. Y acá, de la misma forma, yo puedo que solo se conecten, que solo se puedan conectar a través de la máquina virtual. ¿Ok? Para que no tenga, básicamente no cualquiera pueda acceder, no cualquiera que tenga la URL pueda conectarse a mi cuenta de almacenamiento, sino que solamente lo podamos ver desde ahí. Yo
más adelante lo voy a cambiar. Vamos a ver cómo se ve privado y después si yo lo modifico y lo paso a público, el cómo se ve también. ¿Ok? Pero mientras esto se despliega, a ver, vamos a ver, esto se despliega, se está agregando la vector. Sigamos. ¿Qué pasa? Yo ahora tengo que configurar mi archivo de WordPress, ¿ok? Entonces yo lo primero que voy a hacer es, voy a generar unas llaves que las voy a guardar por acá en un bloc de notas. A ver, las estoy copiando ahora en un bloc de notas porque esto lo tengo que setear dentro de mi archivo y después voy a abrir mi archivo de configuración, ¿ok? Que mi archivo de configuración está en bar WordPress, no, ideal, lo hice al revés. Entonces, fíjense que yo aquí tengo mis archivos de WordPress, entonces yo modifico el WordPress config.php. Entonces, acá dentro de todo, yo tengo que setear mis parámetros, ¿ok? Acá está todo lo que me pide, por ejemplo. Lo pego, ¿ok? Al mismo tiempo, me está pidiendo que le ingrese el nombre de la base de datos, ¿ok? Yo creé una base de datos llamada WordPress. El usuario que creé era WordPress user, si no me equivoco. Y acá Microsoft 2023. Y me está pidiendo el host, ¿ok? Entonces, el host viene siendo mi base de datos creada en Azure. Ahora, si no me he saltado nada, debería poder conectar. Okay. A ver si el usuario está correcto. El usuario estaba acá. El usuario WordPress user. WordPress user. La base de datos es WordPress. Correcto. Okay. Tenemos acá. Okay. Programa de conexión. Por último, ya. Para tener que resolver eso, ¿ok? Antes voy a configurar mi cuenta de almacenamiento, ¿ok? Dentro de las cuentas de almacenamiento, yo tengo los file shares, que los file shares son básicamente archivos,
cuenta de almacenamiento que yo puedo conectar como si fuese un file server, eh, o si fuese un NFS, un Network File Share, o un SMB, básicamente un disco que yo puedo atarle a través de red a cualquier máquina virtual. ¿Ok? Entonces yo ahora lo voy a conectar. Me pregunta qué tipo de sistema operativo tengo. Tengo Linux, ¿ok? Y voy a crear mi script, ¿ok? Lo voy a levantar. Si se fijan, se me creó un archivo WordPress, ¿ok? Yo voy a WordPress, eh, touch, no sé, hola.txt, ¿ok? Aquí vamos a ver que en estos momentos yo, si intento, creo que me debería rechazar la conexión porque no tengo acceso al sistema. ¿Por qué? Porque lo conecté a través de red, ¿ok? Yo acá en el networking lo configuré, solamente se puede conectar la máquina virtual. Ahora, yo voy a cambiarle esto solo para efectos prácticos para poder mostrarles en vivo el cómo se ve. Entonces, si yo cambio ahora, ya se mostró, no se sincronizó. Si yo subo cualquier archivo acá, no sé, a ver, veamos si eh, creo o cargo cualquier archivo, voy a poder subir. Si yo voy a, fíjense que acá está mi archivo, entonces ya eso a mí me sirve para conectar las rutas. Ahora, vamos a ver qué sucede acá y por qué el WordPress no está funcionando. Esto posiblemente tenga que ver con el tema de la base de datos. Y aquí yo tengo que darle un sudo mysql, sí. Esto es WordPress de admin host. Voy a necesitar el host que lo tengo acá. Okay.
Veamos si tiene que ver acá con temas de permisos. Y acá tenía lo que necesitaba de WordPress. Ok, WordPress User. Veamos ahora si me apuntaba a esto. No, hay un tema WordPress User. Veamos si algo me está faltando en mi configuración. Okay. Bueno, hostname, password. Bueno, si yo me conecto, okay. Definitivamente es un tema de permisos y creo que va por esta. Okay. Voy acá. Voy a meterme en la base de datos. Okay. Bueno, aquí tengo WordPress User. Acá. Y acá le doy el entonces select.
Unidad. Okay, yes, a ver, acá tengo un apoyo. Veamos en el collate. Igual el collate siento que está acá. No, anterior collate no tiene. Bueno, déjame ver si puede que tenga que ver con una dependencia de MySQL. Puede tener que ver con una dependencia del MySQL que no se instaló. Porque si de la base de datos está, ok. No tengo, déjame ver los prerequisitos. A ver si tiene que ver con esto. Puede que tenga que ver con la configuración de acá. Posiblemente server parámetros. Yo no le estoy pasando conexión. Secure. A ver. Sí, y acá dentro de todo, ahí conecto. Error, tenía configurado de que tuviese la conexión segura siempre por SSH y no le estaba pasando el certificado. Para efecto práctico, yo puedo buscar el certificado acá, con la conexión, si no me equivoco, creo que está, para yo utilizar
o poder conectarme de manera segura. ¿Okay? Pero bueno, básicamente eso era lo que faltaba. De acá, fíjate que me pregunta qué idioma quiero. No sé, quiero español de Venezuela, soy venezolano. ¿Ok? Como quiero que se llame. Azure User para hacer Microsoft 2023. Donde esto puede ser medio. Entonces ahí me va a dejar instalar WordPress. Y voy a poder entrar. Entonces ya con eso, yo en teoría tengo mi WordPress. Si yo me voy a WordPress.xyz, lo tengo acá. Puedo empezar ya con mi configuración de el SSL. Fíjense que puse utilizar ¿cómo se llama? Let's Encrypt. Let's Encrypt, pudiese utilizarlo. Estoy usando un Apache, esto está corriendo en Ubuntu 20, es lo más parecido. ¿Ok? Dame las opciones, tengo que instalar el install snapd. ¿No? Creo que lo trae, el snapd, sudo snap install. Este es como el manejador de paquetes para instalarlo. Se instaló. Voy a correr el comando. Y donde va a correr Setbot, va a correr en Apache. Realmente este es bastante siguiente. Hola.com, no quiero temas de renovación. Yes. Quiero el certificado para el WordPress. Ok, piense que se está desplegando todo mi certificado, etcétera. Y ahora si yo entro a mi sitio, ya me carga como seguro. Puedo ir configurando, puedo ir modificando. Fíjense que ya estoy, bueno, me pide iniciar sesión. Ahí puedo ir instalando los plugins que necesito, por ejemplo, para una migración, de repente que quiera traer un web. Está el All-in-One, creo que era. Está el All-in-One WordPress Migration, está el Backup Migration, los que he utilizado particularmente. Entonces, bueno, demoró, no, tuvimos un pequeño percance entre medio, pero se logró ver. Entonces, fíjense que al final todo esto, ¿a qué se da o por qué me quiero yo dar la molestia de tener todo este montón de cosas? Es básicamente para yo poder o tener la posibilidad de poder escalar de forma independiente, de que yo no depender de un solo sitio, de yo no depender de un solo recurso. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi base de datos está colapsando, pero mi sitio o mis navegantes o mi frontend no. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo no quiero, por lo general, si todo está dentro de una misma máquina y todo esto se colapsa toda la aplicación. En cambio, si es solamente mi base de datos quienes está recibiendo peticiones, solamente va a mostrar los errores que sean de bases de datos, pero todas aquellas personas que estén navegando, que estén haciendo clics, etcétera,
no van a sufrir, no van a mostrar tanto porque como están en los estáticos, se mantiene. Entonces, ahí yo tengo también, puede ser al contrario, a lo mejor quien recibe todo el tráfico son mi cantidad de solicitudes, pero mi base de datos está tranquila, está holgada. Entonces yo pudiese escalar solamente el servidor y la base de datos funcionar de forma diferente. Ya con el almacenamiento, realmente con el almacenamiento no me preocupo porque va a ir creciendo por sí solo, entonces, y el rendimiento lo tengo ya asegurado. Entonces, al final solamente voy a pagar por el espacio que utilice. Entonces, eso era lo que quería, eso era lo que sentía que les debía, quería dejar esta operación. Si hay alguna duda, si les va quedando algún otro detalle, etcétera, por favor, les dejo, me pueden invitar por LinkedIn, me pueden contactar, etcétera, para pedir un uno a uno, para poder levantar un ambiente, poder levantar un demo, una prueba de concepto, etcétera. Les dejo como que esa tarea y sientan que los vamos a estar apoyando de todas formas. Entonces, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por tener la paciencia de esperar una semana por una continuación. Espero seguir viéndolos en los próximos workshops o webinars que esté dictando. Así que, nada, eso sería todo por el día de hoy.